Este, este mensaje, hermanos, es un mensaje muy especial porque habla un poquito también de una lucha personal, pero que yo sé que no es solo personal. Me imagino que es una lucha mucho más general de lo que uno quisiera, que tiene que ver con cómo nos sentimos en nuestro caminar. De hecho, leí hoy día un sermón de Martin Lloyd Jones donde él hablaba o hacía referencia a lo mismo, que en general nosotros como cristianos decimos que somos salvos por gracia, sabemos que somos salvos por gracia, pero muchas veces vivimos como si hubiéramos olvidado completamente que somos salvos por gracia. Eh, es muy fácil desviar la mirada de Dios y establecer la mirada en el hombre, a veces hacia nosotros mismos y otras veces hacia otros hombres, nuestros hermanos, nuestros líderes o nuestros pastores. Pero lo que nosotros debemos recordarnos en todo momento, y en lo bueno de ser iglesia, ¿cierto? Que es que como hermanos nos exhortemos en amor a poder tener la mirada en Cristo. Eh, este último tiempo, mi caminar ha sido de altos y bajos. Yo lo mencionaba ayer como un electrocardiograma. Quizás momentos muy altos, quizás momentos muy bajos, pero en todos ellos he visto la mano del Señor. De hecho, creo que en uno de estos momentos bajos de este último tiempo, donde yo luchaba con mi fe y, y mi sentido de incapacidad, recibí un día un llamado desde Guatemala, de un amigo que es pastor de una iglesia pentecostal, que andaba de una gira allá y me empezó a contar la realidad de los lugares que él estaba visitando, de una pobreza tremenda, de una delincuencia tremenda, pero de un hambre por el Señor más grande que todo lo anterior. Y ese día, cuando él comentaba todas estas cosas, el Señor quebrantó fuertemente mi corazón, y me hizo volver a mirarlo a él y dejar de pensar en o sacar de mi mente esos pensamientos que estaban en ese momento en ese lugar. Entonces, en este caminar, yo mencionaba de que yo sé que para todos los que están acá podemos decir que hemos pasado etapas de altos y etapas de bajos. De hecho, les comentaba que a veces las palabras tienen mucho más contenido que las propias palabras. Hace un par de semanas le dije, hola pastor, ¿cómo ha estado usted? Y el pastor me dijo, bien, Jorge, 2 pasos hacia atrás, 3 pasos hacia adelante. Se ríe porque yo sé que él se acuerda. Eh, no necesité más detalles, pero con eso me contó una historia. Eh, y me hizo ver también mi historia. Entonces, yo dije, ya, pero esto también está en las escrituras. Y lo que quiero hoy día hacer, hermanos, es que podamos recorrer las escrituras en el caminar de alguien que para todos es muy conocido. De hecho, todos los textos que voy a leer hoy día, seguramente todos ustedes los conocen, no les voy a contar nada nuevo, pero sí quiero que lo veamos en esta forma, en el caminar de Pedro. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 11, y no me voy a ir al versículo, sino que voy a leer el relato completo porque quiero que ojalá en este mensaje el día de hoy tratemos de ir llevando nuestra mente a estos lugares que vamos a ir relatando. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 11, la palabra de Dios dice, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar,
dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Acá está Pedro en este primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El milagro que hace nuestro Señor Jesucristo no es cualquier milagro. Lo que está diciendo es una barca llena de peces, un tremendo negocio, seguramente un dinero razonable como para pagar deudas de mucho tiempo. Entonces, si yo pensara en esto, o más bien dicho, recordando, antes de llegar a Cristo, cuando me consideraba lo que llamaban un gnóstico, recuerdo que uno de mis libros preferidos era El Secreto. Y este no trata más que de otra cosa, de que a través de mis pensamientos o mi deseo yo puedo tener la casa soñada, el auto soñado, la familia soñada, el dinero soñado y todo ese tipo de cosas. En mi cabeza era una motivación espiritual. Hoy día, a la luz de Cristo, veo que no había un deseo más terrenal que ese. Entonces, cuando leía este pasaje, yo pensaba en Pedro y yo decía, bueno, Pedro pudo haber pensado lo mismo. Oye, si le digo a este maestro que estaba predicando en mi barca, que yo le presto mi barca para que siga predicando todo lo que él quiera, pero que haga este milagro unas 3, 4 veces al mes, se podrían quizás arreglar todos mis problemas económicos, podría vivir una vida de lujo, una vida soñada, y se podrían solucionar todos mis problemas. Pero la palabra de Dios nos cuenta que en ningún caso fue esta la reacción. De hecho, el versículo 8 es tan contundente que al ver Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Y lo que quiero, hermanos, que trates de recordar cuando llegaste a Cristo, cuando el Señor colocó esta misma convicción en tu corazón que la que puso en el corazón de Pedro, en la cual reconocimos nuestra verdadera condición. Todo el mundo nos decía que no, que éramos buena persona. De hecho, seguramente, como pasa normalmente en los funerales, olvídate, San Jorge. Pero ese día nosotros reconocimos nuestra condición, reconocimos que no teníamos nada que hacer, nada que hacer frente a los pies del Señor. Y el Señor colocó esa convicción de pecador, pero no fue con un ánimo de meterte en un hoyo profundo, sino que al contrario. Lo único que logró esa convicción de lo pecador que éramos era de poder necesitarle a Él, era de poder reconocer su sacrificio. Ya no era que yo había visto la película de Jesús de Nazaret en la televisión y vi que Él murió y que parece que le pegaron harto por mí, pero nunca entendí por mí. No, todo eso cambiaba y se transformaba en un encuentro con el Señor, en el cual nosotros reconocimos nuestra condición y empezamos a anhelar. Anhelamos su perdón, anhelamos su misericordia, anhelamos su amor. Y por lo tanto, a contar de ese día ocurrió una obra sobrenatural sobre nuestras vidas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30,
dice que el Señor circuncidará nuestros corazones. Y ese día podríamos hablar de que viene el cumplimiento de esa palabra para nuestras vidas. Quitó nuestro corazón de roca y instaló un corazón de carne. Y este corazón de carne es muy particular porque en esta convicción profunda, nosotros necesitamos tanto del Señor como alguien que va caminando por un desierto durante muchos días y necesita agua. Ese deseo, ese anhelo, lo que nos contaba nuestro hermano José cuando contaba su testimonio. Quiero estar escuchando alabanzas todo el día, quiero estar escuchando palabra todo el día, tengo sed del Señor. Eso no ocurría antes de este llamado. Entonces, nosotros nos vimos igual que Pedro en algún momento. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pero fue como el primer dicho, porque después lo único que queríamos era poder conocerle más, anhelarle más y amarle más. Entonces podríamos decir que a contar de ese día, al igual que Pedro, nosotros comenzamos a seguir a Cristo. Nuestro corazón, como ya lo dije, fue circuncidado, pero esto fue solo el comienzo. Eh, Muchas veces pensamos que una vez que ocurre esto, y lo dije en el día de los bautizos, en ese pequeño mensaje que compartí, pensamos que los que llegan a Cristo y son bautizados van a pasar a ser personas perfectas. ¿Ah? Y como que los que están a nuestro alrededor están esperando esa perfección. Ah, pero es que él dice que es cristiano, entonces es perfecto. Pero nosotros tenemos que tener algo súper claro, y es que esto no es así. Nosotros en ningún caso pasamos a ser perfectos de un día para otro, sino que lo que ocurre ese día en nuestras vidas es que comienza el proceso de santificación. Cuando nosotros llegamos a Cristo, comienza nuestro proceso de santificación, y este proceso es un proceso progresivo y es obra exclusiva del Espíritu Santo. No hay nada en nuestra naturaleza que contribuya a este proceso. Este es un proceso exclusivo del Espíritu Santo. Es pura gracia. Y estos momentos de gloria, una vez que conocimos al Señor, te aseguro que al poco andar pasaron cosas maravillosas en nuestra vida, en nuestro caminar, donde sentimos lo que yo llamo el respaldo del Señor, ya sea contando tu testimonio a alguien, ya sea en un hecho que viste de parte del Señor en tu vida. Y Pedro también lo vivió. Pedro, en algún momento, cuando estaban reunidos con nuestro Señor y nuestro Señor le preguntaba a los discípulos, ¿quién dicen que soy en el pueblo? Y algunos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, pero Pedro, a través de una inspiración divina, es decir, fue Dios quien colocó esto y le dice, eh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en ese momento, nuestro Señor le dice, bueno, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre. Es decir, esto está súper claro, en tu naturaleza humana no hay ninguna posibilidad de que tú me reconozcas como el Cristo, el Salvador de tu vida. Pero si mi Padre ha colocado eso en tu corazón, esto es así. Y sobre esa verdad, nuestro Señor le responde y le dice que edificará su iglesia. ¿En qué verdad? En que Cristo es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Entonces, imagínate a Pedro en ese momento, frente a todos los discípulos, nuestro Señor reconociéndolo a él, destacándolo. Y Pedro en ese momento, en su naturaleza, tiene que haber dicho, a contar de ahora, estoy listo. Eh, pero la palabra del Señor es tan maravillosa, hermanos, porque nos muestra la verdad de Pedro. No nos disfraza un super Pedro, sino que nos muestra la verdad de Pedro, y por eso quiero que lo vayas comparando con tu caminar. Tan solo 6 versículos más adelante, nuestro Señor nuevamente frente a Pedro, pero ahora le dice lo siguiente. Nuestro Señor le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
6 versículos después. No pasaron 5 años, no pasaron 10 años, no pasaron 20 años. Yo no sé, hermano, si fue al otro día o no. Lo que sí sé es que fue en muy poco tiempo. Un día aquí, en la gloria con el Señor, y al otro día allá abajo, en los pies, enterrado, indigno. Entonces, me imagino que es como nuestro caminar, po. Unos días arriba, unos días abajo. Pero acá vemos que Pedro no era perfecto. ¿Y qué podemos decir? ¿Hasta aquí llegó Pedro? O sea, nuestro Señor le acaba de decir, apártate de mí, Satanás. Tu mirada está en las cosas del mundo, no en mí. ¿Se acabó la relación? No. ¿Por qué? Porque hay pura gracia. Y el siguiente capítulo, Mateo nos cuenta que nuestro Señor va a mostrar un adelanto del reino. Y en este adelanto del reino selecciona a 3 personas. Y una de ellas es Pedro. Y es Pedro quien llega a lo que nosotros conocemos como la transfiguración del monte. Pedro, y piensen en este momento, la transfiguración del monte, después de ver lo que recién pasó, pudo ver la gloria de Dios, lo que tanto había leído en la Torá, esta gloria de Dios en forma de nube, pudo ver la transfiguración de nuestro Señor, su forma verdadera, pudo ver estos grandes profetas de los cuales él había leído, Moisés, Elías, un momento glorioso, un momento totalmente sobrenatural. Pero yo te quiero preguntar, hermano, si yo te pregunto por un momento sobrenatural de Dios obrando en tu vida, ¿cuántos se te vienen a la mente? Y no hablo de una luz, no hablo de un ángel, sino que hablo de algo donde tú sabes que la única forma que ocurriera era que Dios lo hiciera. Un hecho sobrenatural sobre tu vida. Entonces, este caminar de Pedro no es muy distinto a lo que nosotros podríamos hablar que es nuestro caminar. Y esto continúa en esta historia de Pedro en su relación con el Señor. Y cuando nuestro Señor les dice que Él va a tener que ser entregado y va a morir, pero como Él es el pastor, una vez que fallezca el pastor, las ovejas serán apartadas. Y Pedro, nuevamente enérgico, sobre todo después de lo que acaba de ver, le dice, Señor, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y acá todos hemos dicho algo parecido en algún momento de nuestras vidas. Señor, yo nunca me apartaré de ti. Señor, si hay que estar contigo, yo voy a estar contigo. Nosotros hemos dicho lo que dijo Pedro, pero nuestro Señor dice, mira Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo oraré para que tu fe no falle. Y la respuesta de Pedro es, sí, Señor, sí, yo te doy gracias por eso, pero mira, aunque yo tenga que morir contigo, yo jamás te voy a negar. Eso no va a pasar. Y ahí estamos nuevamente nosotros, ¿ah? Pensando que nada nos vamos a ver porque estamos en la gloria y que vamos a seguir adelante con nuestra fe. Pero a veces la realidad llega de golpe y todos conocemos muy bien esta historia de Pedro. Conocemos muy bien nuestras historias. Sabemos que Pedro le negó a nuestro Señor las 3 veces como él lo previó. Pero también debemos recordar que esta negación no llegó con un Pedro que estaba al borde de la muerte, que lo habían amenazado, que le pusieron una espada en el cuello. Eso no ocurrió. Pedro lo negó ante una simple sirvienta, por decirlo de alguna forma. Entonces, Pedro, esa fue la primera negación, lo nega 3 veces, pero debemos recordar que esto no es algo que sorprenda al Señor. El Señor sabía de antemano que esto ocurriría. La promesa del Señor es maravillosa porque en medio de él sabiendo lo que iba a ocurrir, él eligió a Pedro. Él no se enojó con Pedro. Él no se apartó de Pedro. Él estaba orando por Pedro. Es decir, en medio de esta dificultad, en medio de esta indignidad que podría haber sentido Pedro, el Señor oraba por Pedro. Y esa promesa hoy día se extiende a todos nosotros, hermanos. Y tengo absoluta convicción de que esto es así. Porque he visto la mano del Señor y he visto como en cada una de quizás estas pruebas, estos bajos,
he visto que lo que el Señor ha cuidado es mi fe. Y yo sé, hermano, que quizá hoy día en tu angustia, en tu debilidad, en tu cansancio, tú puedes decir que tu fe está firme. Tú sigues diciendo que Cristo es el Señor de tu vida, que Cristo es el Hijo de Dios. Él es tu Señor y Salvador, a pesar de tu cansancio, a pesar de tu sentimiento de indignidad. Entonces, cuando viene la negación de Pedro, es tremenda, es terrible. De hecho, yo les comentaba a los hermanos que cuando yo estoy viendo una película o una representación o una serie donde aparece esta escena, yo lloro con Pedro. ¿Por qué lo hago? Porque están tan bien hechas, porque dice Lucas que en el momento en el que canta el gallo, el Señor miró a los ojos a Pedro. Entonces ya no basta con solo negarlo, sino que lo niega y ve a los ojos al Señor. Y lo ve siendo trasladado, ¿para qué? Para su muerte. Entonces, Lucas 22:62 nos dice que Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Y todos sabemos que Pedro fue restaurado. Pero ¿qué pasó esos días, hermano? ¿Te imaginas cómo se sintió Pedro esos días sabiendo lo que había hecho, cómo había negado al Señor y saber que nuestro Señor fue crudamente escupido, brutalmente golpeado, totalmente humillado, crucificado y muerto en esa cruz por estos romanos? ¿Cuánto le tiene que haber pesado en su corazón a Pedro esta situación? Entonces, cuando nuestro Señor resucita, se presenta a los discípulos y me imagino el gozo de Pedro, el gozo de decir, el Señor está vivo, el Señor ha resucitado. Pero al mismo tiempo había una vergüenza. Él sabía que le había negado. Pero yo estoy seguro que a pesar de esta vergüenza, a pesar de este sentido de incapacidad, nada le quitaba el gozo de la resurrección de nuestro Señor. Y ahí está el caminar de Pedro, similar a nuestro caminar. Y acá, hermano, quiero nuevamente trasladarte a la palabra de Dios y que pensemos en esta siguiente situación. Este caminar sigue con sus altos y bajos. Y vamos a leer sobre la tercera aparición de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Es decir, ya hubo dos apariciones de nuestro Señor y yo me imagino cómo vivió Pedro esas dos apariciones. Esas apariciones como, ¡ay, qué bueno por ver al Señor! Pero al mismo tiempo que no me mire, que no me mire, que no me mire. Juan 21:1 dice lo siguiente, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Similares personajes que la historia que contamos hace poquito. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Si se dan cuenta, no es equipo, vamos a pescar, o grupo, vamos a pescar. No, él se iba a pescar solo. Así de indigno se sentía. Pero sus amigos, ¿qué le dijeron? Nosotros también vamos contigo. Y fueron, y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso no tienen algún pescado? Le respondieron no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas, un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús le dijo, traed alguno de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca, sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aunque habían tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos siquiera se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces, hermanos, qué maravilloso el poder comparar el texto con el que comenzamos y este texto.
Ustedes saben que las coincidencias en Cristo no existen. Y acá estamos nuevamente frente a una pesca fallida. Nuevamente con los personajes casi exactamente los mismos. Nuevamente estamos con un milagro que hizo que se llenara tanto la red que casi se rompía. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que todo vuelve a ser como el primer día. Nuestro Señor, su amor, su misericordia, su piedad, es la misma que el primer día. No importa que Pedro haya sido piedra de tropiezo porque puso su mirada en las cosas de la tierra. No importa que Pedro le haya negado 3 veces. Aquí está el Señor nuevamente, derramando gracia, derramando amor, mostrando su misericordia con él. Y yo sé que no es casualidad que las situaciones sean muy similares. Y este relato continúa y dice, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús le dijo, Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció, porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Igual que el primer día, Pedro, sígueme. Y ahí está, la misma invitación que Pedro recibió el primer día, totalmente vigente. Y hermano, si hoy día nuestro Señor nos preguntara, ¿me amas? Si estás cansado, si estás sin fuerzas, si estás pasando un momento bajo. Hermano, ante todo eso, si el Señor te preguntara hoy día, ¿me amas? ¿Qué otra respuesta le podrías dar? Más sino, Señor, te amo. Y yo les comentaba que, ¿por qué esta respuesta es tan automática y es tan bendita en nuestras vidas? Porque es fácil, hermanos. ¿Y sabes por qué es fácil? Porque Él nos amó primero. No hay ninguna otra razón para que esta respuesta sea esa. La única razón por la cual hoy día nosotros podemos decir, Señor, te amo, es porque Él nos amó primero. Así lo declaran las Escrituras, pero así nosotros lo podemos ver como una realidad en medio de nuestras vidas. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué hay tanta gracia? Pablo le dijo a Timoteo, si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y esta es la promesa que no debemos olvidar. No sé lo que estamos viviendo, no sé lo que está viviendo hoy día. Lo que sí sé es que no debemos olvidar que es la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Entonces, deja de pensar en los méritos que tú tienes, porque no hay ningún mérito. Es gracia. Hoy día escuchaba un devocional que decía, ¿por qué Dios se llevó a Enoc? Entonces algunos empezaban a responder y decían, es porque él caminó con él, porque él era el mejor de su tiempo, y el predicador decía algo con mucha razón. ¿Por qué piensas que hubo algún mérito en Enoc? ¿Por qué te podrías llegar a pensar eso? Es porque todavía estás pensando en que quizás tú tienes algún mérito. Dios se llevó a Enoc por gracia, porque Él lo quiso así. Y hoy día tú estás aquí y estás en sus caminos por gracias, porque Él lo quiso así. No hay otra razón. Y así como restauró a Pedro, como el primer día, Dios puede restaurar tu vida también, como el primer día.
Pero para terminar, quiero poder citar esta última parte del relato. Continúa y dice: Pedro, volviéndose, vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Hablando Juan de sí mismo. Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Entonces, hermanos, acá hay una tremenda lección con la cual quiero terminar el día de hoy. No te compares con los demás. No mires a los demás, porque todos, incluyendo al pastor, todos seguimos siendo ovejas que el Señor mira con misericordia cada uno de nuestros días. Ovejas en las cuales el Señor está trabajando en nuestro carácter y derrama gracia abundante cada día que nosotros abrimos nuestros ojos. Así que, hermano, así como el Señor le dijo a Pedro: ¿y a ti qué? Hoy día nos dice lo mismo a nosotros. ¿Y a ti qué? Tú sígueme. Lo único que importa, mira a Cristo y síguelo a Él. Cuando mires un error, hermano, en el pastor, cuando mires un error en mi vida, cuando mires un error en la vida de mi hermano, solamente piensa que el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Él sigue trabajando en nuestros corazones. Y no sabes si en ese momento en el cual me quieres criticar, yo vengo de un momento de angustia porque lo acabo de negar, o yo me vengo bajando del monte porque acabo de ver la gloria de Dios. Tú no lo sabes, hermano. Pero lo único importante es que mira a Cristo, porque el único que te tiene acá y lo único que debes mirar es a Cristo. Es Él el que hizo ese sacrificio para que hoy día tú estés a sus pies. Lo único que realmente importa es lo que el Señor hizo en la cruz para poder llamarte a sus caminos. Todos saben, hermanos, que esta historia entre Pedro y el Señor no termina acá. Todos saben que Pedro fue lleno del Espíritu Santo en el aposento alto, que dio un sermón que convirtió a miles de personas, que fue grandemente usado por el Señor con formas milagrosas. Y la gran pregunta, y a contar de ese día, ¿no se equivocó nunca más? Cuando vamos al libro de Gálatas, vemos que Pablo exhorta a Pedro, porque eh, empezó a sentir vergüenza de estar comiendo con los gentiles cuando llegaron los judíos. Y cuando Pablo relata esto, dice que él consideró que no estaba actuando rectamente conforme al Evangelio. Por eso lo exhortó. Y esa es la bendición, hermanos, de ser iglesia. Y eso es lo que yo espero encontrar entre ustedes, hermanos. No quiero críticas, hermano. No quiero que me hagas sentir peor de lo que quizás en algún momento ya me siento. Lo que sí quiero es que no por eso me mientas y me digas que yo lo estoy haciendo perfecto. Quiero que así como el amor que utilizó Pablo para exhortar a Pedro y volverlo a lo que el Señor había enseñado, el día de mañana cuando tú me veas fallar, cuando tú veas que yo me estoy equivocando, tú lo hagas igual. Que con el mismo amor me digas: hermano, no se desvíe. Hermano, vuelve al Evangelio. Hermano, el Señor te ama. Y junto con eso, ora por mí. Ora por los líderes de esta iglesia. Ora por la iglesia. Y mira a Cristo. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por poder mirar tu gracia obrando en nuestras vidas. Mirar tu misericordia, mirar cómo tú no cambias, mirar cómo tú nos amas a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de cómo somos, Señor. ¿Cómo no amarte, Señor, si podemos ver cómo has obrado de una forma sobrenatural sobre nuestras vidas? Nuestro anhelo, Señor, es que tu Santo Espíritu cada día obre de una forma poderosa en medio de nuestras vidas, que tome el absoluto control, Señor, y que podamos realmente renunciar a nosotros mismos, que podamos vivir conforme a tu palabra, conforme a tu evangelio, y queremos ser restaurados, Señor. Queremos realmente poder sentirnos como ese primer día.
en el cual reconocimos nuestra condición, pero al mismo tiempo reconocimos tu amor, tu misericordia y la piedad infinita con la cual miras nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tener la mirada en ti, ayúdanos a poder mirarte a ti y no mirar, Señor, a los hombres. Ayúdanos a mirar a otros con la misma misericordia con la cual tú miras nuestras vidas, Señor, y que podamos hacer efectiva tu palabra y podamos orar por otros y podamos amar a otros a pesar de sus errores, Señor. Que sea tu gracia, Señor, siendo derramada sobre nuestras vidas, nuestras familias, Señor, y que aquellos que no te conocen, Señor, puedan llegar a tus pies. Usa nuestras vidas como instrumento, Señor, para poder llegar a tus pies y así poder disfrutar de tu amor, de tu misericordia. Te alabamos, Señor, te glorificamos hasta ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor.